Bueno, pero ¿qué pasa, chavales? No creo, sí, casi. El micro. Se me había olvidado. Como cambia, ¿eh? Cambia la cosa, lo sé yo, que cambia. Esto lo voy a dejar por aquí. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Pedro Cazorla y en el vídeo de hoy, como estuve preguntando por redes de qué queríais que tratase el próximo vídeo, que si no me seguís por Instagram deberíais de seguirme, que ahora con el confinamiento estoy perdiendo la cabecita un poquito, la verdad. Y eso, estuve preguntando que sobre qué queríais que tratase el próximo vídeo. Y bueno, pues me dijisteis que es sobre edición de archivos RAW. Pero bueno, la edición de archivos RAW ya lo estáis viendo de allá atrás con algunos de los vídeos que os he traído. Así que creo que es interesante saber por qué disparar en RAW, cuándo disparar en RAW y bueno, qué es RAW. Así que vamos a ello. Dentro intro. ¿Qué es un archivo RAW? Un archivo RAW es un formato de archivo, un formato de compresión, a través del cual la escena que fotografiamos la registramos con todos los valores que registra el sensor, con la información de cámara, con la información de copyright si nosotros hemos modificado esta en nuestra cámara, y básicamente todos los valores y toda la información que necesita saber el programa de edición para poder explotar al máximo la escena. Para entender mejor qué es RAW, podemos traducirlo del inglés, que significa crudo. Entonces, ¿qué es un archivo RAW? Pues un archivo RAW es un bruto. Es como si sacásemos un diamante de una mina y empezásemos a pulirlo, a darle forma y lo pusiésemos de venta en el mercado. Por tanto, tenemos una imagen en bruto. Digamos que es el negativo analógico. Pues más o menos igual. Simplemente que adaptado a la nueva era tecnológica. Y pues básicamente es pues eso, un bruto que podemos modificar a nuestro antojo dentro de unas capacidades que bueno, pues ahí ya entran distintos factores que veremos más adelante. Pero entonces, ¿en qué se diferencia un archivo RAW de un archivo JPG? Pues básicamente se diferencian en la información que recopilan acerca de la escena que hemos fotografiado. Simplemente hace falta ver el peso que tiene un archivo RAW y un archivo JPG. Aquí os dejo un archivo RAW, aquí os dejo un archivo JPG, las propiedades, para que veáis la diferencia de peso. Una pesa 32 megas y la otra pesa 9 megas. Ahí ya tenemos una clara expresión de la diferencia entre RAW y JPG. Pero ¿en qué se diferencia realmente la recopilación de información de un archivo RAW o un archivo JPG? Pues en los datos EXIF que almacena el archivo. EXIF es la abreviatura de Exchangeable Image File Format, del inglés traducido formato de imagen intercambiable. Me lo he tenido que pensar, sí. Pues bien, los datos EXIF son un estándar que se ha creado para almacenar la información de nuestros archivos al realizar disparos con la cámara. Varía según la marca de cámara, pero en sí es una estructura de almacenamiento de información que se recopila para que las distintas aplicaciones sean capaces de leerlo y poder trabajar a fondo el archivo, la escena que hemos fotografiado. La información que recopilan los archivos es en base a metadatos, en forma de metadatos. ¿Qué quiere decir esto? Que se almacena la información estructuradamente en base a unas características como puedan ser que los metadatos son descriptores de información, calidad, otras circunstancias o atributos como pueda ser localización y distinta información que pueda almacenar un archivo fotográfico a través de su cámara y el formato que elija. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre los metadatos que almacena un JPG y los metadatos que almacena un RAW?
Lo vamos a ver a continuación en pantalla porque creo que es más fácil verlo de esa manera. Realmente, en cuanto a las propiedades que describen el archivo, no hay tanta diferencia, pero sí más a fondo, más internamente hay una gran diferencia. Pues un archivo RAW recopila información que no recopila un JPG, que veremos más a fondo cuando entremos en Photoshop. Podríamos definir la información que recopila un archivo RAW como la capacidad que tenemos de modificar la imagen, ya sea en sus valores de exposición, altas luces, sombras, sin llegar a perder información y manteniendo la calidad de imagen. Por ejemplo, cuando tenemos una imagen sobreexpuesta que en un principio nos aparecen como blancos en el cielo, como blancos empastados, si bajamos las altas luces, recuperamos esas altas luces y eso nos lo permite el archivo RAW. El archivo JPG te permite recuperar altas luces, pero no te permite un margen de mejora como si fuese un archivo RAW. La capacidad que tenemos de mejorar nuestra imagen se va a ver influida por distintas variables, como puede ser la marca de nuestra cámara, como puede ser el modelo, el tipo de sensor, cómo hemos guardado los archivos, si en RAW o en JPG, y qué tipo de RAW o qué tipo de JPG, porque hay un RAW, digamos, grande, de tamaño grande, que es el de 38 megas. Tenemos también uno mediano, distintos tamaños y distintos tipos de comprensión. Si os parece bien, vamos al ordenador, vemos las diferencias en cuanto a las propiedades generales que tenemos en un archivo JPG y en un archivo RAW, y posteriormente entramos en Photoshop y vemos las verdaderas diferencias a nivel práctico. Y posteriormente responderemos a la pregunta de cuándo disparar en RAW y cuándo en JPG, porque sí, hay situaciones en las que nos conviene realizar disparos en JPG, que la veremos a continuación. Bien, ya estamos en el ordenador, así que vamos a ver la diferencia entre estas dos imágenes, que aparentemente son iguales. He de informaros de que están disparadas a la misma focal, aunque parezca que no. La diferencia está en donde yo he tomado la foto, que esté un poquito más hacia atrás o un poquito más hacia adelante, y eso influye en cómo la lente representa la escena en el sensor. Y ahora, pinchando en la de RAW, la vamos a abrir. Vamos a abrir también la otra para que tengamos la oportunidad de compararlas. Vamos a subir hacia arriba y nos vamos a venir a detalles. Empezamos porque la información que nos arroja ya comienza de manera distinta. Cuando en un archivo JPG como el que tenemos a la derecha, lo primero que nos da de información es la descripción del archivo, en este caso nos da la información de cámara. Nos dice fecha de captura, dimensiones, tamaño del archivo, fabricante, modelo, velocidad, punto F, que es la apertura con la que se ha disparado, velocidad de obturación, compensación, programación de exposición, medición, más o menos la misma información que nos daban en la otra. La descripción tenemos la misma porque esto depende de lo que nosotros añadamos. Podemos añadir título, comparación JPEG versus RAW, y aquí podemos poner, aquí no nos deja, aquí no nos deja. Otra diferencia, ¿se puede? Pues se podrá, pero ahora no nos vamos a poner a investigar. El origen, pues nos dice su fecha de captura y también nos puede dar información acerca de GPS, cosa que no nos da información un archivo JPG. En cuanto a la información del archivo, básicamente lo mismo que antes. Entonces, en cuanto a las propiedades generales, la información es básicamente la misma. Entonces, ¿en qué se diferencia realmente un archivo JPG y un archivo RAW? Pues se diferencia esencialmente en la edición. Vamos a pasar el archivo RAW en primer lugar, porque creo que la comparativa va a ser mucho más sencilla si abrimos primero el RAW y luego el JPG. Este de aquí es el archivo RAW, si no me equivoco, correcto. Pues nos lo vamos a traer a Photoshop.
automáticamente nos abre Camera Raw y nos da la opción de modificar el perfil de color a un perfil plano, donde ya hemos regulado simplemente aplicando este perfil la compensación y el contraste de altas luces, de sombras y básicamente tenemos más margen de mejora que si utilizásemos el perfil que nos venía incrustado con el disparo de cámara. Otra acción que podemos realizar es que el archivo RAW almacena la información de la lente. Por tanto, si le doy a activar correcciones de perfil, automáticamente me va a la lente con la que he disparado. Y pues automáticamente nos hace las correcciones de viñeteo y de distorsión. Entonces, esta imagen, ¿qué podemos hacer? Pues venimos, la vamos a recortar un poquito, no queremos que salga el teléfono de atrás, la recortamos así, por ejemplo. Y nos da margen de maniobra para trabajar, puede bajar altas luces, vamos a subir un poquito los blancos, las sombras tal vez las bajemos un poquito, el contraste vamos a subir un poquito, vamos a darle algo de claridad. De temperatura, pues la veo bastante bien. Y vamos a bajar, aumentar la reducción de ruido de luminancia para quitar ese ruido de haber hecho un disparo a una exposición tan alta. Vamos a poner un poquito de viñeteo, como si viniese el sol de aquí. Y con otro filtro vamos a crear esa especie de fogonazo. Vamos a levantar un poquito la neblina, vamos a dar algo de temperatura, vamos a aumentar la claridad y bajamos un poquito los negros y levantamos un poquito los blancos. Si bajamos un poquito más así, ahí. Lo tenía al revés. Y podríamos dejar la imagen así. Y vemos el antes y el después. Y vemos que hemos pasado de esto a esto. No quiere decir que esté bien editado. Es un ejemplo de lo que podemos hacer con un archivo RAW así, de manera rápida. Podemos abrir ya en nuestro Photoshop y trabajarla más todavía. Vamos a ver qué ocurre cuando enviamos un archivo JPG a Photoshop. Automáticamente se nos abre en Photoshop. No nos da la opción de entrar a Camera Raw para realizar las correcciones de perfil, para realizar las correcciones de lente. Entonces, automáticamente partimos de la base de que salimos con una imagen muy contrastada, algo subexpuesta, y que no nos va a dar el margen de mejora que nos podría dar un JPG. Podemos levantarle la exposición, bajarle altas luces, levantar sombras, podemos mejorar la imagen, pero ya no nos da el margen de mejora que nos daría un archivo RAW. Entonces, ¿cuándo sí y cuándo no disparar en JPG? Y cuándo sí y cuándo no disparar en RAW. ¿Cuándo es conveniente disparar en RAW? Es conveniente disparar en RAW cuando tenemos la posibilidad de almacenar archivos de gran tamaño, cuando sabemos que no vamos a necesitar tasas de refresco rápidas de nuestra cámara, cuando sabemos que vamos a tener que meterle un procesado bastante intenso a nuestro archivo en sesiones de moda, en sesiones de street photography, en sesiones de naturaleza, macro. En todos esos ámbitos es necesario disparar en RAW porque nos da un margen de mejora mucho más grande. ¿Cuándo disparamos en JPG? Por ejemplo, fotografía deportiva. En la fotografía deportiva casi siempre es esencial disparar en JPG, en primer lugar porque la tasa de escritura en la tarjeta es súper rápida, porque la tasa de refresco del obturador acaba siendo más rápido.
porque te da margen de poder enviar las imágenes si estás trabajando para una agencia de prensa, poder enviar las imágenes de manera rápida y bueno, pues no te ves en el compromiso de decir tengo que mandar 10.000 fotos, por decirte una cifra, tengo que mandar 10.000 fotos y cada foto me pesa, yo qué sé, por decirte algo, pues 15 megas, 20 megas, porque cuando pasas del RAW, te metes en Photoshop, le pegas la edición, al fin y al cabo cuando haces fotografía deportiva, por norma general, si trabajas para una agencia de prensa que te piden los archivos rápidos, debes de enviarlo el mismo día prácticamente. Entonces no tienes tiempo para darte el capricho de decir esta foto la voy a editar con tranquilidad. No, al final necesitas hacerlo rápido, ajustar los valores rápido y enviar la foto rápido. En esas situaciones requieren de JPG. Ya te digo, cuando vas a hacer una sesión de fotografía de moda, una sesión de naturaleza, macro, cuando vas a hacer arquitectura, en estos distintos ámbitos que tiene, que sabes que no vas a tener que hacer, por ejemplo, muchas ráfagas, que no vas a tener que enviar la foto al momento, que sabes que vas a tener que profundizar en el procesado de las imágenes, en ese caso es cuando disparamos en RAW. ¿Es mejor disparar en RAW? En mi opinión, sí. Pero por el tipo de fotografía que yo hago. Si yo hiciese fotografía deportiva 24/7, pues dispararía en JPG para tener más capacidad de realizar varias ráfagas. Y al final, pues son imágenes que, pues, como podéis ver, con un archivo JPG tienen margen de mejora a la hora de editar, pero no te da el margen que te da un RAW. Y bueno, si se me ha quedado algo en el tintero, hacedmelo saber en los comentarios y bueno, pues que sepáis que el próximo vídeo va a ser de edición de fotografía panorámica, porque así me lo habéis hecho saber también por Instagram, os lo recuerdo, seguidme por aquí. Y pues nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.